Bueno, buen día chicos a todos. Un gusto volver a verlos. Vamos a primero a pasar asistencia y si pueden abrir sus cámaras, por favor, se los agradezco. Kelly. Presente, profe. Ivaldine. Presente, doutora. Mateus. Presença. Fabiana. Presente. Valdir. Presente, prof. Prof, meu celular tá carregando, não tem pra eu Ok. ligar a câmera agora. Karime. Presente. Jessica. Presente. Márcio. Bianca. Presente, prof. Jordana. Presente, doutor. Alexandre. Presente. Marcelo. Põe em silêncio seu microfone. Guilherme, seu microfone tá ligado. Ahí. Marcelo está. Guillerme. Presente, profe. Caroline. Presente. Ana. Ana no está. Ana, ¿dejó la universidad o alguien sabe algo de ella? Ela tá atuando normalmente, doutora. Hoje que ela não apareceu. Bueno. Nicolás. Presente, profe. Patricia. Presente. Marcus. Presente. Thaisa. Presente, profe. María Paula. Adriana. Presente. Thaís. Presente. Ana Ligia. Presente, profe. Camila. Presente. Igor. Presente. Ismael. Presente. Isabela. Presente. E eu, doutora Giovana? Ah, Giovanna, perdón. Ah, sí, pero es que esa es la lista de semi. Ya. Una cosa que les quería decir, que la última tarea de patología quirúrgica está habilitada para que la entreguen hasta el lunes, creo, me dijo Elvio que les comentara, porque la mayoría hace falta por entregar la tarea. Entonces, para que la entreguen, que ya está habilitado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dar la primera parte de la clase de hoy. Y vamos a hablar sobre esclerosis múltiple en patología médica, que era la clase que nos correspondía ayer, que ya les expliqué que debido a problemas del internet no logré conectarme, pero bueno, ya hoy vamos a dar, siguiendo la unidad número 9, que es de enfermedades neurológicas. Hoy vamos a hablar de una enfermedad desmielinizante, que es, no, en nuestro, epidemiológicamente, en nuestro medio, en América del Sur, no es tan frecuente, pero sí debemos conocerla, debemos saber cómo tratarla y cómo abordarla, ya que las pacientes que la enfrentan y nosotros como médicos enfrentamos a una postración de nuestro paciente y a una muerte de nuestro paciente en edades bastante jóvenes, ¿sí? Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres, es más frecuente en mujeres que en hombres, y su etiología aún es desconocida, ¿sí? Hay muchos estudios, es una enfermedad que actualmente se invierte mucho, tanto en investigaciones para su causa y para su tratamiento, ¿sí? Pero aún así no se ha llegado a una causa determinada.
Hay muchos estudios que determinan que debe haber un patrón hereditario, es decir, que la persona tiene que tener en su familia, ya sea su papá, su abuelo, su tío, alguna persona que haya sufrido alguna enfermedad degenerativa, ¿sí? Para poder desencadenarla el paciente. Pero no obstante, no solamente es ese factor, tiene que ser un factor hereditario más un factor que desencadene la enfermedad, ¿sí? Entonces es una enfermedad al final multifactorial, pero que en un estudio clínico determinado no hay nada dicho, o sea, no hay un estudio que nos diga la esclerosis es dada por esto, por esto, por esto. No, son simplemente conclusiones a las que se ha llegado en los diversos estudios que se ha hecho, ¿sí? Pero se mantienen con una etiología desconocida. Entonces, tenemos que saber que es una enfermedad degenerativa de etiología no precisada y que causa muerte prematura en los pacientes, además de postración, ¿sí? Y que afecta mayormente a la población femenina. Entonces, las competencias, ustedes ya saben lo que nosotros debemos de obtener o de saber al finalizar cada una de nuestras clases. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es inflamatoria, inmunológica, desmielinizante, que afecta a las vainas de mielina del sistema nervioso central y se caracteriza por la dispersión en el espacio y en el tiempo. Es una de las enfermedades neurológicas más importantes por su frecuencia, cronicidad y tendencia a afectar a adultos jóvenes. Es infrecuente que se presente en los niños en la infancia, pero es muy frecuente en los adultos jóvenes, es decir, de 20 a 40 años. Pasada esa edad es poco frecuente que se presente, pero también se han descrito casos donde la enfermedad se ha visto en pacientes. Yo tuve una paciente cuando estaba en Ecuador con esclerosis múltiple y la señora tenía 55 años. Y la verdad que ella falleció bastante rápido. Fue una esclerosis degenerativa progresiva muy rápida y fue una paciente, sí fue femenina, pero fue ya mayor de 40 años. Las lesiones comprometen partes separadas del sistema nervioso central. Los síntomas y signos no pueden ser justificados por un daño único, ¿sí? Todos los síntomas y todos los signos que van a presentar nuestro paciente va a ser por una afectación generalizada del sistema nervioso central, o sea, se va a afectar todo el sistema nervioso. El cuadro clínico clásico que fue descrito por Charcot es un paciente que va a presentar temblor intencional, voz escandida. ¿Qué es la voz escandida? La voz escandida es cuando nuestro paciente habla en diferentes tonalidades, ¿sí? Y además de diferentes tonalidades, como que habla en voz baja, voz alta, y no logra articular una palabra completa. Y nistagmo. Este es un cuadro clásico que lo describió un científico, pero que este cuadro en la actualidad solo aparece en el 10% de los casos y con frecuencia aparece ya en los estadios tardíos de la enfermedad. Su inicio en ocasiones es sobreagudo, puede simular un accidente vascular encefálico, otras veces se puede presentar en pocas horas, días o incluso se puede manifestar de forma lenta y progresiva a lo largo de varias semanas o meses. Estas manifestaciones clínicas, una vez que se instalan, van a experimentar mejoría temporal y luego de un intervalo de meses o años van a reaparecer acompañada de otras. Esto es una característica de la esclerosis, ¿sí? Que una vez que nuestro paciente haya presentado alguna manifestación, estas van a mantener van a mantener un ciclo. Ellas van a desaparecer
y van a volver a aparecer. Pero cuando vuelven a aparecer, van a estar acompañadas de otras y van a empezar a ser peores y van a dejar más secuelas en los pacientes. Otras veces las enfermedades pueden progresar sin interrupciones de forma inexorable hasta provocar la invalidez o la muerte del paciente. Estos son los casos de esclerosis progresiva, ¿sí? Pero lo normal, o sea, lo general, lo que se ve generalmente es que sea de manera recurrente, es decir, que el paciente tenga sus remisiones y pueda volver a tener otra vez sus cuadros de esclerosis. Eso es lo común que se debe observar. La enfermedad puede comenzar con debilidad o adormecimiento de una o más extremidades. Otros pacientes pueden referir como síntoma inicial una sensación de cinturón o banda apretada en el tronco o extremidades. Y el examen físico de este paciente podemos hallar desde un ligero defecto motor en una o ambas extremidades inferiores hasta una paraparesia espástica con ataxia, hiperreflexia osteotendinosa, desaparición de los reflejos cutáneos abdominales y también signos de Babinski. En las etapas tempranas también puede coexistir dolores sordos de la columna lumbosacra y algias de tipo radicular o el signo del Lermite. ¿Cuál es este signo? Este signo es un dolor sordo que va por toda la columna, toda la espalda y los hombros, que se produce a la flexión pasiva del cuello. El paciente flexiona el cuello y entonces se exacerba un dolor que recorre la columna, espalda y hombros. Y la neuritis óptica que se presenta en forma de papilitis o neuritis óptica retrovulvar. Esta neuritis puede presentarse como debut en la enfermedad, o sea, cuando la enfermedad está debutando se puede presentar, o también se puede presentar a lo largo de la enfermedad como un síntoma más. La enfermedad también puede manifestarse como mielitis transversa aguda, es decir, que puede presentar paraparesias o paraplegias de instalación aguda, es decir, que nada más que de horas o pocos días, con afectación sensitiva, disfunción esfinteriana y signo de Babinski bilateral. El síndrome cerebeloso aislado, completamente constituido, ataxia de la marcha, dismetría, disdiadococinesia. Todo esto vamos a ya empezar a ver la próxima semana en semiología. Voz escandida, temblor intencional. La combinación de nistagmo, síndrome cerebeloso y paraparesia espástica, estos tres juntos es patognomónico de esclerosis múltiple. Ante estos tres signos o síndromes, síntomas y signos, ustedes tienen que primero descartar esclerosis múltiple. ¿Está bien? Ahora, en cuanto a la mielitis transversa y el síndrome cerebeloso, ellos pueden manifestarse como debut de la esclerosis, pero también pueden presentarse como síntomas o como síndromes en los episodios de recurrencia de la enfermedad. Las manifestaciones iniciales de la enfermedad pueden deberse a lesiones del tallo cerebral, entonces van a haber afectaciones oftalmológicas, van a haber mareos, van a haber vértigos, van a haber alteraciones auditivas. Puede haber también síntomas de disfunción vesical. Los que son frecuentes son el aumento de la frecuencia y urgencia miccional, la incontinencia urinaria y la nicturia, mientras que la retención urinaria es menos frecuente. Constipación o incontinencia fecal, impotencia en los hombres y en el caso de las mujeres va a haber disminución de la sensibilidad genital, lo que se manifiesta con dispareunia y anorgasmia. Trastornos mentales, lo más frecuente es en un paciente ver depresión e irritabilidad, aunque también se puede ver pacientes en estado de euforia. Va a haber disminución de la memoria de fijación, una demencia constituida o un estado confuncional psicótico. Estos últimos ocurren ya en las fases avanzadas de la enfermedad. Y dos cosas que son muy características de la enfermedad es la fatiga y la intolerancia al calor.
El paciente va a manifestar una fatiga, pero una fatiga a tal punto de que el paciente va a necesitar recostarse en la cama, va a necesitar dormir a todas horas, es una fatiga de la cual no se recupera. Y la intolerancia al calor, al inicio de cuando se estaba estudiando esta enfermedad, incluso se tomaba como una prueba diagnóstica de la enfermedad. Era hacer que el paciente se sometiera a una ducha de agua caliente, ya que el agua caliente iba a exacerbar los síntomas. Entonces, si se exacerbaba los síntomas, se diagnosticaba como esclerosis múltiple, ¿sí? O sea, una paciente que es intolerante al calor. El calor va a hacer que se exacerbe todos sus síntomas. Ahora, las formas clínicas evolutivas. ¿Ya? Hay varias formas de la esclerosis múltiple que se pueden evolucionar o pueden presentarse también una de ellas. Tenemos primero la esclerosis múltiple, que es en forma de brotes y remisiones, que esta es la más frecuente. Esta es la clásica presentación de esclerosis múltiple, que el paciente va teniendo sus fases de recuperación y sus fases otra vez de recaídas. Hay periodos de empeoramiento de la enfermedad por periodos de recuperación parcial o total. Pero aquí cabe recalcar de que cada vez que hay empeoramiento, los síntomas van dejando más secuelas en el paciente. La esclerosis múltiple aguda, que adopta una forma muy maligna en raras ocasiones, en la que se combinan manifestaciones cerebrales del tronco cerebral y espinal, con una evolución muy rápida, no va a presentar remisiones y en pocas semanas va a llevar al paciente al estupor, coma o descerebración. La muerte ocurre en pocos meses, máximo 2 años, y en la biopsia o necropsia vamos a observar desmielinización extensa con múltiples placas de la misma edad, pérdida axonal, edema e infiltrados con macrófagos. En la esclerosis múltiple progresiva primaria, esta tiene una evolución progresiva desde el inicio con empeoramiento continuo durante al menos 6 meses, que no es alterado por episodios de brotes ni remisión. Se observa en grupos etarios mayores que las otras formas de la enfermedad y tiene progresión clínica incluso en ausencia de nuevas lesiones en la resonancia magnética nuclear. La esclerosis múltiple progresiva secundaria se trata de una enfermedad que comienza en la forma de brotes y remisiones, posteriormente se convierte en progresiva con breves periodos de estabilización y ligeras remisiones ocasionales. Y la esclerosis cerebral difusa, que es poco frecuente, no obedece a patrones hereditarios, aparece en la infancia y en la adolescencia. Esta evoluciona con demencia, hemiagnosia homónima, ceguera y sordera cortical. Hay diversos grados de hemiplegia o cuadraplegia con parálisis pseudovulvar y también va a haber neuritis óptica. La mayoría de estos pacientes fallecen en los pocos meses o años, pero hay quienes logran sobrevivir 10 años o más. En cuanto a los exámenes complementarios, el primero que se va a realizar va a ser un examen de líquido cefalorraquídeo, en el cual se va a observar un aumento de los linfocitos, aumento de las proteínas, aumento de la proporción de las inmunoglobulinas G por encima de 12% en relación con las proteínas. El índice de hemoglobinas G va a ser mayor que 1.7 y va a haber presencia de bandas oligoclonales en las fracciones gamma globulinas, al menos 2 en el líquido cefalorraquídeo y ninguna en el suero. Ninguno de estos nos va a determinar el 100% el estudio de esclerosis, ¿sí? Si tenemos alguna alguna alteración en este examen, hay que indicarlo, remitirlo a un especialista donde se le va a realizar al paciente más estudios, más avanzados y también van a ser más costosos. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el 90% de pacientes que tiene esclerosis múltiple va a presentar alteraciones en el examen de líquido cefalorraquídeo.
También vamos a indicar potenciales evocados, ya sea visuales, somatosensoriales y auditivos del tallo cerebral. Estos nos proporcionan evidencias paraclínicas, ya que detectan lesiones asintomáticas del sistema nervioso central, y los de mayor utilidad diagnóstica van a ser los potenciales evocados visuales. En la resonancia magnética nuclear, esta demuestra la existencia de placas de desmielinización, ya sea en el cerebro, en el tronco cerebral, en el cerebelo, en el nervio óptico y en la médula espinal. Se observan en las vistas de T2 lesiones múltiples, hiperintensas, asimétricas, bien delimitadas, con tendencia a la distribución periventricular. Su positividad es superior al 90% y si se utiliza el doble o el triple de dosis de contraste, su sensibilidad se incrementa e incluso nos puede dar el valor de las placas de desmielinización. La TAP, incluso al emplear el doble o el triple de dosis de contraste, se detectan nada más que del 40 al 50% de los casos de las placas de desmielinización. Permite excluir una serie de procesos capaces de simular esclerosis múltiple, es decir, que nos va a ayudar a, más bien con los diagnósticos diferenciales, nos va a ayudar a descartar la presencia de tumores, abscesos, enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Y solo se debe usar en los pacientes donde existe las sospechas clínicas. Para el diagnóstico positivo, siempre se va a basar en los criterios de McDonald, ¿sí? Que tiene en cuenta el número de ataques de las enfermedades con los criterios confirmativos requeridos. Esto se los voy a dejar acá y también les voy a subir este slide a la plataforma para que lo tengan y lo puedan estudiar. Bueno, entonces yo les voy a dejar este slide, así como todos los demás, en la plataforma, y acá para que estudien y para que tengan presente los criterios de diagnóstico para la esclerosis múltiple. Y también ya saben que es muy importante en todas las enfermedades el interrogatorio a nuestros pacientes y también a sus familiares, ¿sí? Saber qué tipo de síntomas presenta, qué tipo de signos, desde cuándo está presentando todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces, en cuanto a la evolución y el pronóstico, los pacientes van a evolucionar de forma crónica. Lo general, o sea, lo más frecuente en la esclerosis es que evolucione con brotes y remisión, que van a estar separados por años o de manera invariablemente progresiva desde el comienzo, pero estos casos que son progresivos, así que empieza la enfermedad y evoluciona y que no tiene remisiones, estos tienen un peor pronóstico. La postración y las enfermedades interrecurrentes van a ser ya frecuentes en los estadios finales de la enfermedad. Y un tema que ha estado en bastante discusión en esta enfermedad es el embarazo, ¿sí? Pero se ha llegado a la conclusión de que este no tiene un efecto adverso sobre la enfermedad y que hay una tendencia a la estabilización clínica durante el embarazo, pero que hay un riesgo aumentado de brotes en los primeros 3 meses después del parto. Y hay un pequeño número de pacientes que fallece durante los primeros meses o años luego del debut. El promedio de supervivencia actualmente se sitúa entre los 25 y los 30 años. Pero ustedes siempre tienen que saber que en medicina nada es absoluto y todo es relativo. La paciente que yo les estaba comentando, que yo tuve con esclerosis múltiple, ella nada más estuvo 18 meses y falleció. Y fue una esclerosis múltiple progresiva, no tenía remisión, ella tuvo una postración, una invalidez temprana y falleció. Falleció bastante rápido. Entonces, en el tratamiento de esta enfermedad
está orientado nada más a paliar los síntomas, a que nuestros pacientes tengan una mejor estabilidad, tengan una mejor calidad de vida. ¿Está bien? Entonces, los que primero se indican y los que han tenido una buena respuesta son los interferones beta, dentro de cuales están los betaferón o betacerón, que es de uso subcutáneo, el Avonex, que se administra semanalmente por vía intramuscular, y el Revif, que se utiliza 3 veces por semana por vía subcutánea. Estos 3 productos son capaces de disminuir el número y la severidad de brotes, también reducen el tamaño de las placas de desmielinización que se ha comprobado con la resonancia, ¿sí? Pero ninguno de estos para la enfermedad. Acuérdense que es una enfermedad degenerativa. También se ha indicado el acetato de glatiramel, que este es un polímero de la proteína básica de la mielina, se administra diariamente por vía subcutánea, y ha probado ser útil para disminuir el número y la severidad de brotes en la forma clínica de la esclerosis, que es de brote-remisión. El Mitoxantronex, que es un inmunosupresor, que ha demostrado ser capaz de disminuir el número y la severidad tanto de los brotes, el tamaño de las placas de desmielinización y la discapacidad acumulada y la progresión en la forma brotes-remisión. Y también es útil en la forma secundaria progresiva. Otro medicamento, natalizumab, este disminuye el promedio de recaídas, la carga de lesiones comprobada a través de la resonancia y también disminuye la discapacidad. Se utiliza en las formas de brote-remisión, pero debe utilizarse con precaución ya que es muy hepatotóxico. Esteroides, metilprednisolona seguido de prednisolona, después con su retirada gradual, parece ser efectivo para abortar o limitar un brote de esclerosis múltiple. Tenemos el interferón alfa, que contribuye a la disminución del número de recaídas en la forma de brote-remisión, pero no modifica el grado de discapacidad del enfermo. La biomodulina T, que es posible que sea efectiva en la disminución de las recaídas y el grado de discapacidad en la forma brotes-remisión. Tratamiento de los trastornos vesicales, donde las sepsis urinarias deben prevenirse y tratarse de forma enérgica. Si una vejiga espástica provoca dificultades para el almacenamiento, vamos a usar propantelina. Y si hay retención urinaria, se puede realizar cateterismo intermitentes. Nunca va a ser recomendado que ustedes tengan un paciente con un cateterismo de manera prolongada, porque sí o sí les va a hacer sepsis y va a llegar un momento que esa sepsis se puede convertir en resistente a los antibióticos y entonces le va a empeorar el cuadro a nuestro paciente. El tratamiento de la espasticidad, que se va a tratar con baclofeno, el dantroleno sódico, o también se puede tratar con la toxina botulínica, que si no da resultados efectivos, se puede intentar con una solución quirúrgica. Tratamiento de los síntomas sensitivos, vamos a administrar gabapentina, carbamazepina, amitriptilina, que cada uno va a tener sus resultados. El tratamiento de la fatiga, acuérdense que esto es un síntoma clave en esta enfermedad. Vamos a utilizar amantadina, metilfenidato o paroxetina. Ha descrito la eficacia de los baños fríos, tomar líquidos fríos abundantes. Para el temblor se ha usado clonazepam, propanolol, primidona, carbamazepina, pero no han tenido todavía resultados satisfactorios. Otros tipos de terapias son la oxigenación hiperbárica, ozonoterapia, inmunoglobulina intravenosa, empleo de polipéptidos sintéticos, dietas bajas en grasas, que ninguno ha tenido una fundamentación sólida para su empleo, pero que en determinados pacientes se ha tenido resultados positivos. Y por último, el tratamiento rehabilitador, uno para mí siempre lo más importante en todos los pacientes y que nunca se nos debe pasar por alto, es que estos pacientes
él y su familia debe ser atendido por un equipo multidisciplinario que debe estar formado por el fisiatra, neurólogo, psicólogo, logopeda, psiquiatra, una enfermera especializada y personal de apoyo. Se debe contribuir a restituir habilidades, a prevenir complicaciones de todo tipo y a enfrentar la enfermedad desde una perspectiva diferente, prolongando siempre el tiempo de autovalidismo del paciente. En la actualidad existe una serie de medios tecnológicos que van a permitir al paciente una independencia relativa hasta la fase avanzada de la enfermedad. Entonces, aquí está la referencia bibliográfica. No sé si alguien tenga alguna pregunta. O si quedó todo claro. Bueno, y ahora para la otra hora de patología, les voy a dejar otra actividad en la plataforma para que realice en lo que resta de la tarde y le voy a poner como fecha límite para el lunes. ¿Está bien?